Queridos hermanos, queridas hermanas, hoy quiero hablarles de algo que tal vez muchos de ustedes tienen en casa, quizás guardado en un cajón, olvidado entre otros objetos religiosos o colgado en una pared sin realmente conocer su verdadero poder. Y sí, he dicho poder porque eso es exactamente lo que es, un poder real, concreto, verificable a lo largo de los siglos. Pero antes de revelarles de qué estoy hablando, déjenme contarles algo que me parte el corazón. He visto a tantas personas, buenas personas, gente de fe, que viven atormentadas, que sienten presencias extrañas en sus hogares, que no pueden dormir en paz, que experimentan pesadillas constantes, que ven cómo sus familias se desintegran sin razón aparente. He escuchado testimonios desgarradores de madres que me dicen: Padre, mi casa parece una zona de guerra, mis hijos no se hablan, mi esposo ha cambiado, siento que algo oscuro habita aquí. Y cuando investigo, cuando pregunto, cuando voy más profundo, descubro que esas casas, esos hogares están desprotegidos espiritualmente. No tienen ningún escudo contra las fuerzas que, aunque muchos no quieran creerlo, están ahí acechando, esperando el momento de destruir lo que Dios ha construido. Vivimos en una época donde se ha querido racionalizar todo, donde la fe ha sido relegada a un sentimentalismo superficial, donde los sacramentales de la iglesia son vistos como supersticiones de viejas beatas. Pero yo les digo con toda la autoridad que me da mi experiencia como sacerdote, con todo el dolor que he presenciado y toda la alegría que he visto cuando las personas recuperan esa fe auténtica y práctica, la realidad espiritual es más real que la material. Satanás existe, los demonios existen, las influencias malignas son reales, y si no nos protegemos, si no blindamos nuestros hogares, nuestra familia, nuestra propia alma, estaremos dando ventaja al enemigo. Y el enemigo, queridos míos, no juega limpio. Él conoce nuestras debilidades, sabe dónde golpear, y su único objetivo es alejarnos de Dios, destruir nuestra paz, arruinar nuestras relaciones y, si puede, llevarnos a la condenación eterna. Esto no es teología ficción, esto es la verdad revelada por Cristo mismo, confirmada por la Iglesia durante 2000 años, vivida por los santos y experimentada por millones de fieles a lo largo de la historia. Hoy quiero hablarles de una de las armas más poderosas que la Iglesia Católica nos ha dado para esta batalla espiritual. No es magia, no es superstición, no es un amuleto pagano. Es un sacramental aprobado, bendecido y promovido por la Santa Iglesia desde hace más de 1500 años. Es la medalla de San Benito. Esa pequeña pieza de metal que tantos llevan sin conocer realmente su significado, su historia, su poder real. Yo he sido testigo, hermanos, de conversiones extraordinarias, de liberaciones auténticas, de hogares restaurados, de enfermos sanados, de adictos liberados, todo mediante el uso fiel y devoto de esta medalla. No es la medalla en sí la que hace milagros, eso sería idolatría. Es la fe en Cristo que la medalla representa, es la intercesión de San Benito, es la protección que Dios concede a quienes usan con devoción los medios que Él mismo a través de su iglesia nos ha dado. Pero también quiero advertirles algo desde el principio, porque soy un sacerdote honesto y no les voy a vender falsas esperanzas o fórmulas mágicas. La medalla de San Benito no es una varita mágica que resolverá todos sus problemas sin que ustedes pongan de su parte. No es un talismán que los protegerá si ustedes continúan viviendo en pecado mortal, si no se confiesan, si no frecuentan los sacramentos, si no oran, si no luchan contra sus propias tendencias al mal. Dios no es un genio de la lámpara que concede deseos a cambio de rituales. Dios es un Padre amoroso que nos da instrumentos de gracia, pero que respeta nuestra libertad y requiere nuestra cooperación. La medalla es poderosa, sí, pero su poder se multiplica cuando quien la porta vive en gracia, cuando su corazón está abierto a Dios, cuando hay una verdadera conversión de vida. Dicho esto, puedo asegurarles que si ustedes tienen esta medalla en su casa, bendecida por un sacerdote, colocada con fe en los lugares estratégicos de su hogar, y ustedes se esfuerzan por vivir como verdaderos cristianos, verán cambios, sentirán la diferencia, experimentarán esa paz que el mundo no puede dar. Voy a ser completamente transparente con ustedes porque eso es lo que merecen. Durante los próximos minutos voy a explicarles exactamente qué es esta medalla, de dónde viene su poder, qué significan cada uno de sus símbolos, cómo usarla correctamente, dónde colocarla en casa, qué oraciones acompañarla, qué testimonios reales existen sobre su efectividad y cómo pueden obtener una si aún no la tienen. Pero más importante aún, voy a enseñarles la espiritualidad benedictina que está detrás de esta medalla, porque no se trata solo de tener un objeto, se trata de vivir lo que ese objeto representa.
San Benito fue un gigante espiritual, el padre del Monacato occidental, un hombre que literalmente transformó Europa en una época de oscuridad total. Su regla monástica, su modo de vida, su combate espiritual contra el demonio, todo esto está condensado en esa pequeña medalla que tal vez ustedes ya tienen pero no saben usar. Preparen su corazón, abran su mente y permítanme guiarlos en este viaje espiritual que podría cambiar su vida y la de su familia para siempre. San Benito de Nursia nació en el año 480 después de Cristo, en una época donde el Imperio Romano se desmoronaba y Europa entraba en lo que muchos llaman la Edad Oscura. Era un tiempo de violencia, de invasiones bárbaras, de corrupción moral extrema, de pérdida de valores, muy similar en muchos aspectos a lo que vivimos hoy. Benito nació en una familia noble, recibió una educación privilegiada, fue enviado a Roma a estudiar, pero lo que encontró en esa ciudad lo dejó escandalizado. Roma, que había sido el centro del mundo civilizado, se había convertido en un antro de vicios, de lujuria, de ambición desmedida, de violencia sin sentido. Los jóvenes de su época, igual que muchos jóvenes de hoy, vivían para el placer inmediato, para la satisfacción de sus pasiones, sin pensar en Dios, sin pensar en la eternidad, sin pensar en el propósito real de la existencia humana. Benito, con apenas 15 años, tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia occidental. Abandonó Roma, dejó sus estudios, renunció a la herencia que le correspondía y se fue a vivir como ermitaño en una cueva en Subiaco, a unos 50 kilómetros de Roma. Allí vivió durante 3 años en absoluta soledad, alimentándose de lo que un monje llamado Romano le bajaba en una canasta, orando día y noche, combatiendo contra sus propias tentaciones, luchando mano a mano, espiritualmente hablando, contra el demonio que intentaba por todos los medios sacarlo de ese camino de santidad. Y aquí, hermanos, quiero que presten mucha atención porque esto es fundamental para entender el poder de la medalla. Benito no solo rezaba, Benito combatía. No era una espiritualidad pasiva, sentimental, de buenos sentimientos. Era una guerra espiritual real, concreta, donde el enemigo se manifestaba de formas aterradoras. Los relatos de su vida, escritos por San Gregorio Magno, nos cuentan episodios escalofriantes. El demonio se le aparecía en forma de cuervo para perturbar su oración. Se le presentaba en forma de una mujer hermosísima para tentarlo sexualmente, y la tentación era tan fuerte que Benito, para vencerla, se arrojó desnudo sobre zarzas y espinos, hasta que su cuerpo quedó completamente lacerado, prefiriendo el dolor físico antes que ofender a Dios con un pecado mortal. En otra ocasión, cuando ya había fundado su monasterio, unos monjes celosos intentaron envenenarlo mezclando veneno en su copa de vino. Benito, al hacer la señal de la cruz sobre la copa como era su costumbre, vio cómo la copa se rompía milagrosamente y el veneno se derramó sin hacerle daño. Otro día, mientras trabajaba con sus monjes en la construcción del monasterio, el demonio derribó un muro sobre un joven monje aplastándolo completamente. Benito corrió, oró sobre los escombros y el joven salió completamente ileso como si nada hubiera pasado. Estos no son cuentos de hadas, hermanos. Estos son hechos históricos, documentados, testimoniados, verificados por la Iglesia. San Benito vivió en combate espiritual constante, y de ese combate nació su sabiduría, su regla monástica y también los símbolos que hoy vemos en la medalla que lleva su nombre. Él aprendió, por experiencia directa, que el demonio huye ante la cruz, ante el nombre de Cristo, ante la fe verdadera, expresada en gestos concretos y palabras de poder espiritual. No era un hombre ingenuo, no era alguien que creía que con buenas intenciones todo se arregla. Era un guerrero espiritual que sabía que estamos en medio de una batalla cósmica entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre la luz y las tinieblas, y que nosotros, queramos o no, estamos en medio de esa batalla. La fama de santidad de Benito se extendió por toda Italia. Personas de todos los niveles sociales venían a consultarlo, a pedirle consejo, a pedirle oración. Fundó varios monasterios, pero el más importante fue el de Montecassino, que se convirtió en el centro del monacato occidental. Allí escribió su famosa regla, un conjunto de normas para la vida monástica que equilibraba perfectamente la oración, el trabajo y el estudio, bajo el lema que todos conocen: ora et labora, reza y trabaja. Pero la regla de San Benito no era solo para monjes. Era, y sigue siendo, un manual de vida espiritual para cualquier cristiano que quiera vivir con seriedad su fe.
En un mundo caótico, la regla de Benito ofrecía orden. En un mundo violento ofrecía paz. En un mundo materialista ofrecía el equilibrio entre lo espiritual y lo material. Y en un mundo infestado de demonios ofrecía protección real mediante la oración constante, la vida sacramental y el uso de signos y símbolos cristianos cargados de gracia. Ahora bien, después de conocer quién fue San Benito, necesitamos entender cómo nació la medalla que lleva su nombre, porque la medalla en sí no fue creada por el santo. San Benito murió alrededor del año 547, pero la medalla, como la conocemos hoy, apareció varios siglos después. Sin embargo, los símbolos que contiene se remontan a la época del propio santo y están profundamente conectados con su vida y su espiritualidad. La historia de la medalla es fascinante y muestra cómo Dios actúa en la historia de formas misteriosas y providenciales. En el año 1647, más de 1100 años después de la muerte de San Benito, en la abadía benedictina de Metten, en Baviera, Alemania, sucedió algo extraordinario. Varias mujeres de la región fueron acusadas de brujería, algo muy común en esa época oscura de la historia europea. Durante los interrogatorios, estas mujeres confesaron que habían intentado hacer daño a los monjes de la abadía mediante hechizos y maleficios, pero que no habían podido hacerles nada porque los monjes estaban protegidos por un poder superior. Cuando les preguntaron qué era ese poder, las mujeres señalaron que los monjes tenían unas cruces especiales pintadas en las paredes del monasterio y en algunos objetos, cruces que contenían letras misteriosas que ellas no podían vencer. Esto despertó la curiosidad de los investigadores. Se pusieron a buscar por todo el monasterio y efectivamente encontraron antiguas pinturas de cruces con letras grabadas alrededor, pero nadie sabía qué significaban esas letras porque eran abreviaturas de frases en latín que se habían perdido con el tiempo. Comenzaron una investigación histórica exhaustiva, revisando archivos antiguos, manuscritos olvidados, documentos centenarios. Finalmente, en una biblioteca de la misma abadía, encontraron un manuscrito iluminado que databa del año 1415, donde aparecía la imagen completa de lo que hoy conocemos como la medalla de San Benito, con todas sus letras y símbolos explicados. Descubrieron que esas letras eran las iniciales de una oración de exorcismo atribuida a San Benito, una oración que él mismo habría usado en sus combates contra el demonio. Las letras de la cruz formaban la frase en latín Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, que significa la Santa Cruz sea mi luz, no sea el dragón mi guía. Y alrededor de la medalla estaban las letras Va de retro Sataná, nunquam suade mihi vana, sun mala qua elibas, ipse venena vivas, que significa apártate Satanás, no me aconsejes cosas vanas, lo que me ofreces es malo. Bebe tú mismo tu veneno. Hermanos, dense cuenta de la profundidad espiritual de estas palabras. No son fórmulas mágicas, son declaraciones de fe, son afirmaciones de autoridad espiritual fundadas en Cristo. Cuando un cristiano porta esta medalla con fe y pronuncia estas palabras, o simplemente las tiene presentes en su corazón, está declarando su total dependencia de Cristo y su total rechazo a Satanás. Está diciendo, mi luz, mi guía, mi protección es la cruz de Cristo, no las mentiras del demonio. Está diciendo, apártate de mí, Satanás, tus promesas son vacías, lo que ofreces como placer es veneno y ese veneno te lo devuelvo. Esta es una actitud de combate espiritual activo, no pasivo. No es esperar que Dios haga todo mientras nosotros nos quedamos de brazos cruzados. Es colaborar con la gracia, es usar las armas que Dios nos da, es plantar bandera en territorio enemigo y decir, esta casa, esta familia, esta vida pertenece a Cristo, no a ti. Después de este descubrimiento en 1647, la devoción a la medalla de San Benito se extendió rápidamente por toda Europa. Los papas la aprobaron oficialmente, concedieron indulgencias a quienes la portaran con devoción y autorizaron su bendición especial. En 1742 el Papa Benedicto XIV, él mismo benedictino, le dio su aprobación formal y extendió su uso a toda la Iglesia universal. Desde entonces millones de católicos en todo el mundo han usado esta medalla y los testimonios de su efectividad son innumerables. Pero, y esto es crucial, la medalla debe ser bendecida por un sacerdote con la bendición especial aprobada por la Iglesia. No basta con comprarla en una tienda religiosa, no basta con llevarla como adorno. Tiene que ser bendecida sacramentalmente para que tenga todo su poder espiritual. ¿Y saben qué es lo más hermoso de todo esto? Que Dios, en su infinita misericordia, nos dio esta herramienta justo en el momento en que más la necesitábamos.
Piensen en la época del descubrimiento. Europa estaba devastada por guerras religiosas, por la división entre católicos y protestantes, por la persecución de la iglesia, por el auge de la brujería y el ocultismo. Era una época de oscuridad espiritual similar a la que vivimos hoy. Y Dios, mediante este hallazgo providencial, renovó en su pueblo la conciencia de que tenemos armas espirituales poderosas, que no estamos indefensos ante el mal, que la cruz de Cristo es victoriosa y que los santos interceden por nosotros con un poder real. La medalla de San Benito es, en esencia, un recordatorio constante de quiénes somos: hijos de Dios, soldados de Cristo, protegidos por la cruz, acompañados por los santos y destinados a la victoria final sobre el pecado y la muerte. Por eso deben tenerla en casa, por eso deben portarla, por eso deben conocerla y usarla con fe. Ahora bien, permítanme explicarles con detalle qué significa cada símbolo que aparece en esta medalla, porque cada elemento tiene un significado profundo, una razón de ser, una fuente de gracia específica. En el anverso de la medalla, es decir, en el frente, encontramos la imagen de San Benito de pie, sosteniendo en su mano derecha la cruz elevada al cielo y en su mano izquierda su regla monástica, generalmente representada como un libro. A su derecha hay una copa rota de la cual sale una serpiente, recordando el milagro cuando el veneno se derramó sin hacerle daño. A su izquierda, un cuervo con un pan en el pico, recordando otra ocasión en que alguien intentó envenenarlo mediante un pan y un cuervo enviado providencialmente se llevó el pan lejos. Alrededor de la figura del santo están escritas las palabras Crux Sancti Patris Benedicti, que significa la cruz del Santo Padre Benito. Cada uno de estos elementos es profundamente simbólico. La cruz elevada representa la primacía absoluta de Cristo en la vida del cristiano. Benito está diciendo: mi fundamento, mi poder, mi victoria, todo viene de la cruz. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nos dice San Pedro en los Hechos de los Apóstoles: Cristo crucificado es escándalo para los judíos, locura para los gentiles, pero para los llamados es poder de Dios, nos dice San Pablo. La cruz no es un símbolo de derrota como piensan los que no tienen fe. Es el símbolo de la victoria definitiva del amor sobre el odio, de la vida sobre la muerte, de Dios sobre Satanás. Cuando ustedes miran esa cruz en la medalla, deben recordar que ustedes también están llamados a elevar la cruz en su vida, a no esconderla, a no avergonzarse de ella, a proclamar con orgullo que son de Cristo. El libro que Benito sostiene en la mano izquierda es su regla, pero también simboliza la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la doctrina de la iglesia. Nos está recordando que la verdadera protección espiritual viene del conocimiento de la fe, de la formación doctrinal de la vida según el Evangelio. No podemos pretender estar protegidos si vivimos en la ignorancia religiosa, si no conocemos nuestra fe, si no estudiamos la Biblia, si no aprendemos lo que la iglesia enseña. Satanás, nos dice la Escritura, es el padre de la mentira. Y la mentira solo se combate con la verdad. Por eso la formación en la fe es tan importante. Por eso debemos leer, estudiar, formarnos continuamente. La ignorancia religiosa nos deja vulnerables a toda clase de errores, de supersticiones, de falsas doctrinas que abundan hoy por todas partes. La copa rota con la serpiente es un símbolo tremendamente poderoso. La copa representa las tentaciones, los placeres engañosos, las ofertas del mundo que parecen atractivas pero contienen veneno mortal. La serpiente, desde el Génesis, representa a Satanás, el seductor, el tentador, pero la copa está rota, está derramada, está vencida. Esto nos dice que el poder de Cristo, manifestado en la señal de la cruz que Benito hizo sobre la copa, es superior a cualquier mal, a cualquier veneno espiritual, a cualquier trampa del enemigo. ¿Cuántas veces en nuestra vida el demonio nos presenta copas envenenadas? Una relación que parece hermosa pero nos aleja de Dios. Un trabajo que parece lucrativo pero nos exige comprometer nuestros principios. Un placer que parece inofensivo pero nos esclaviza en el vicio. La medalla nos recuerda que podemos romper esas copas, que podemos rechazar ese veneno, que tenemos el poder de Cristo para decir no al mal. El cuervo con el pan también es profundamente significativo. En la tradición bíblica el cuervo es un ave que Dios usa para sus propósitos. Fueron cuervos los que alimentaron al profeta Elías en el desierto. Aquí el cuervo se lleva el pan envenenado salvando la vida de Benito. Nos habla de la providencia de Dios, de cómo Dios protege a los suyos de formas inesperadas, de cómo la naturaleza misma obedece a Dios cuando se trata de cuidar de sus santos, pero también nos habla de discernimiento. No todo lo que parece alimento espiritual realmente alimenta. Hay doctrinas, hay enseñanzas, hay espiritualidades que parecen pan pero están envenenadas.
Necesitamos el discernimiento que viene del Espíritu Santo para distinguir el verdadero alimento del falso, la verdadera doctrina de la herejía disfrazada de espiritualidad. Todos estos símbolos juntos en el anverso de la medalla nos presentan un programa completo de vida espiritual. Cruz elevada, Cristo como centro, regla en mano, vida según la palabra, copa rota, victoria sobre las tentaciones, cuervo con pan, providencia y discernimiento. Es una catequesis completa, condensada en una pequeña imagen. Pero ahora vamos al reverso de la medalla, que es donde encontramos las letras misteriosas, las iniciales de las oraciones de exorcismo, y aquí es donde el poder espiritual de la medalla se hace aún más evidente y concreto para nuestra vida diaria. En el reverso de la medalla de San Benito encontramos una gran cruz que domina todo el espacio, y alrededor de esa cruz están distribuidas una serie de letras que, como ya les expliqué, son iniciales de frases en latín. En la parte vertical de la cruz, de arriba hacia abajo, están las letras C, S, S, M, L, que son las iniciales de Crux Sacra Sit Mihi Lux, la Santa Cruz sea mi luz. En la parte horizontal de la cruz, de izquierda a derecha, están las letras N, D, S, M, D, iniciales de Non Dracosit Mihi Dux, no sea el dragón mi guía. Y en las 4 esquinas de la medalla, alrededor de la cruz, están las letras C, S, P, B, que significan Crux Sancti Patris Benedicti, la cruz del Santo Padre Benito. Finalmente, formando un círculo alrededor de todo, están las letras B, R, S, N, S, M, B, S, M, Q, L, I, V, B, iniciales de la frase completa del exorcismo. Hermanos, quiero que comprendan la profundidad espiritual de estas palabras. La Santa Cruz sea mi luz. ¡Qué declaración tan poderosa! En un mundo de confusión, de relativismo, de oscuridad moral, nosotros declaramos que nuestra luz, nuestro faro, nuestra guía, no son las opiniones cambiantes del mundo, no son las modas culturales, no son los dictados de una sociedad secularizada, sino la cruz de Cristo. Es la cruz la que nos ilumina el camino, la que nos muestra la verdad, la que nos revela el sentido de nuestra existencia. Y fíjense en el contraste, no sea el dragón mi guía. El dragón, Satanás, también quiere ser nuestra luz, también quiere guiarnos, también tiene un camino que ofrecer. Pero su camino es de mentira, de oscuridad disfrazada de luz, de muerte presentada como vida. Jesús nos advirtió, hay un camino ancho que lleva a la perdición y muchos van por él. Y hay un camino estrecho que lleva a la vida y pocos lo encuentran. Cuando ustedes portan esta medalla, cuando miran esas letras, cuando rezan esas oraciones, están haciendo una elección existencial radical. Están eligiendo a Cristo como guía y rechazando a Satanás. Están eligiendo la cruz como camino y rechazando el camino ancho del mundo. Y esta elección no se hace una sola vez, se hace todos los días, en cada decisión, en cada tentación, en cada momento en que tenemos que elegir entre el bien y el mal. La medalla es un recordatorio constante de esa elección. Un ancla espiritual que nos mantiene firmes cuando todo a nuestro alrededor nos empuja hacia el precipicio. Por eso es tan importante no solo tenerla, sino mirarla, contemplarla, meditar en su significado, dejar que sus símbolos penetren en nuestra conciencia y transformen nuestra manera de vivir. Ahora la parte más impactante. La frase del exorcismo que rodea la medalla, va de retro satana, nuncam suade mihi vana, sunt malaquae libas, ipse venena vivas. Apártate, Satanás. Nunca me aconsejes cosas vanas, lo que me ofreces es malo, bebe tú mismo tu veneno. Hermanos, estas palabras tienen un poder espiritual extraordinario. No estoy hablando de poder mágico, estoy hablando de poder sacramental, de poder que viene de la fe de la Iglesia, de la intercesión de los santos, de la autoridad de Cristo delegada a su Iglesia. Cuando un sacerdote bendice esta medalla con la bendición especial aprobada por Roma, está invocando sobre ella la protección de Dios, está marcándola con el sello de Cristo, está convirtiéndola en un canal de gracia. Y cuando un cristiano en estado de gracia que vive su fe con seriedad porta esta medalla o la coloca en su hogar y pronuncia o tiene presentes en su corazón estas palabras, está ejerciendo su sacerdocio bautismal, está participando en el combate espiritual de la Iglesia, está rechazando activamente las insinuaciones del maligno, va de retro satana, apártate Satanás. Qué palabras tan directas, tan claras, tan sin ambigüedades. No estamos dialogando con el demonio, no estamos negociando con él, no estamos coqueteando con sus ofertas.
Le estamos ordenando que se vaya, que se aparte, que no tiene ningún poder sobre nosotros porque pertenecemos a Cristo. Y esa orden la hacemos en el nombre de Jesús, con la autoridad que Cristo nos dio cuando nos hizo sus discípulos. Nuncam suade mihi vana. Nunca me aconsejes cosas vanas. Hermanos, el demonio es el gran consejero de vanidades. Él susurra mentiras disfrazadas de verdades. Nos dice, mereces ese placer prohibido, nadie se enterará, Dios es muy bueno y te perdonará de todos modos. Nos dice, esa persona te está perjudicando, tienes derecho a vengarte, el resentimiento está justificado. Nos dice, tu vida es tuya, no tienes que obedecer ningún mandamiento anticuado, sé libre, haz lo que quieras. Nos dice, no hay apuro para convertirte, ya lo harás más adelante, disfruta ahora que eres joven, todas estas son vanidades, mentiras envueltas en papel bonito. Y nosotros con la medalla en la mano, con San Benito como intercesor, le decimos, no, tus consejos no tienen cabida en mi mente, no voy a escucharte, conozco tus trucos y los rechazo. Pero ahora viene la parte que más me gusta, la que muestra la maestría espiritual de San Benito. Sunt mala quae libas, ipse venena vivas. Lo que me ofreces es malo, bebe tú mismo tu veneno. Esto es genial, es brillante. Benito no solo rechaza el veneno, se lo devuelve al demonio. Le dice, ese pecado que me presentas como placer, esa venganza que me pintas como justicia, esa mentira que me vendes como libertad, todo eso es veneno y yo no solo no lo quiero, te lo devuelvo, que lo bebas tú. Es una inversión completa de papeles. El demonio pensaba que nos iba a destruir con sus tentaciones, pero al rechazarlas con fe, al devolverlas con autoridad espiritual, es él quien termina derrotado, quien termina bebiendo su propio veneno. Esta es la victoria del cristiano. Esta es la alegría del combate espiritual bien librado. Ahora quiero hacer una pausa porque sé que algunos de ustedes están preguntando, Padre, esto suena muy bien, muy profundo, muy espiritual, pero en la práctica, en mi vida diaria, en mis problemas concretos, ¿cómo funciona realmente esta medalla? Y esa es una pregunta legítima, una pregunta honesta que merece una respuesta concreta. Voy a compartirles testimonios reales, casos que yo mismo he presenciado, situaciones donde la medalla de San Benito ha hecho una diferencia tangible, verificable, innegable, porque la fe no es un cuento de hadas, la fe cambia realidades, transforma situaciones, vence poderes oscuros. Y si ustedes se quedan conmigo hasta el final van a entender exactamente cómo aplicar todo esto en su propia vida. He conocido matrimonios al borde del divorcio, donde la hostilidad era tan intensa que no podían estar en la misma habitación sin pelearse, donde la comunicación se había roto completamente, donde la convivencia se había vuelto un infierno. Y cuando investigaba las causas, a veces descubría que en esa casa había objetos de brujería, santería, artículos de ocultismo, a veces sin que los esposos lo supieran conscientemente porque habían sido regalos de familiares o amigos. Recuerdo un caso particular de una pareja que vino a verme completamente desesperada. Me dijeron, padre, nuestro matrimonio era hermoso los primeros 5 años, pero desde que nos mudamos a esta nueva casa, todo cambió. Nos peleamos por todo, sentimos una opresión constante, incluso nuestros hijos pequeños tienen pesadillas y lloran sin razón. Fui a bendecir esa casa y lo primero que hice fue recorrerla con ojos espirituales bien abiertos. En uno de los dormitorios encontré un cuadro que les habían regalado, aparentemente inocente, pero cuando lo miré de cerca vi símbolos ocultistas disimulados en el diseño. Les expliqué lo que era, lo retiramos de inmediato, hicimos una limpieza espiritual de toda la casa, colocamos medallas de San Benito bendecidas en las puertas de entrada, en las habitaciones principales. Les enseñé a rezar la oración a San Benito diariamente. Les instruí en cómo vivir una vida sacramental seria con confesión y comunión frecuentes. Hermanos, en 2 semanas esa familia experimentó un cambio radical. La paz volvió a su hogar, las peleas cesaron, los niños dejaron de tener pesadillas, la comunicación se restauró. No fue magia, fue guerra espiritual bien combatida con las armas que Dios nos da. Otro caso que nunca olvidaré fue el de una joven que estaba siendo atormentada por lo que claramente eran manifestaciones demoníacas. Escuchaba voces que la insultaban, sentía presencias amenazantes en su habitación por las noches, tenía pensamientos suicidas constantes, a pesar de que no había ninguna razón psicológica o emocional para ello. Había consultado psicólogos, psiquiatras, había tomado medicamentos, pero nada funcionaba. Cuando vino a mí, lo primero que noté es que llevaba puesta una cantidad de pulseras y collares que había comprado en tiendas esotéricas porque alguien le había dicho que la protegerían. Le expliqué que esos objetos, lejos de protegerla, estaban abriendo puertas espirituales peligrosas.
Hicimos una renuncia formal a todo lo relacionado con el ocultismo, quemamos todos esos objetos, ella hizo una buena confesión de toda su vida, le puse una medalla de San Benito bendecida alrededor del cuello y le enseñé a rezar diariamente las oraciones de protección. El cambio fue dramático. Las voces cesaron casi inmediatamente, las presencias desaparecieron, los pensamientos suicidas se fueron, esta joven recuperó su paz, su alegría, su esperanza en la vida. Hoy está casada, tiene hijos, vive una vida normal y feliz y nunca se quita su medalla de San Benito. Ella me dice: Padre, esta medalla me salvó la vida, literalmente. Y yo le respondo: no fue la medalla, fue Cristo actuando a través de ella, fue tu fe cooperando con la gracia, fue San Benito intercediendo por ti. Pero sí, esa medalla fue el instrumento que Dios usó para tu liberación. Por eso insisto tanto, por eso les hablo con tanta convicción, porque no estoy repitiendo teorías teológicas abstractas. Estoy compartiendo experiencias reales, vidas realmente transformadas, batallas realmente ganadas. También he visto el poder de la medalla en casos de adicciones. Adicción al alcohol, a las drogas, a la pornografía, al juego. Adicciones que destruyen vidas, que arruinan familias, que llevan a las personas a la desesperación total. Y sí, sé perfectamente que la adicción tiene componentes psicológicos, que requiere tratamiento médico, terapia, grupos de apoyo, pero también tiene en muchos casos una dimensión espiritual que no se puede ignorar. Satanás esclaviza, Cristo libera. La medalla de San Benito usada con fe, combinada con los sacramentos, con la oración, con el esfuerzo personal y el tratamiento adecuado, ha sido instrumento de liberación para innumerables personas. Conozco hombres que durante años intentaron dejar la pornografía por sus propias fuerzas y no pudieron, que sentían una compulsión que los dominaba y que finalmente encontraron la fuerza para vencer cuando empezaron a usar la medalla de San Benito, a invocar su intercesión, a aplicar las enseñanzas de combate espiritual que les estoy compartiendo. Conozco mujeres que sufrían violencia doméstica, que vivían aterrorizadas y que cuando colocaron la medalla en su hogar, cuando comenzaron a rezar con fe, cuando se aferraron a Cristo con todas sus fuerzas, encontraron el coraje para salir de esas situaciones, encontraron ayuda providencial, encontraron protección real. No estoy diciendo que la medalla resuelve mágicamente todos los problemas. Estoy diciendo que cuando la fe se une a la acción, cuando confiamos en Dios, pero también actuamos con sentido común, cuando usamos tanto los medios naturales como los sobrenaturales, entonces suceden milagros, entonces se rompen cadenas, entonces se abren puertas que parecían cerradas para siempre. La medalla es un instrumento poderoso, pero debe ser usada correctamente, con fe verdadera, con vida sacramental, con conversión real. Permítanme ahora explicarles muy concretamente cómo deben usar esta medalla, dónde colocarla en su casa, qué oraciones rezar, qué actitudes tener, porque es muy importante hacerlo bien. Primero, lo más fundamental, la medalla debe estar bendecida por un sacerdote con la bendición especial aprobada por la Iglesia. No cualquier bendición sirve. Existe una bendición específica para la medalla de San Benito que invoca protecciones especiales, que menciona específicamente los poderes que San Benito ejerció contra el demonio, que pide a Dios que conceda gracias particulares a quien la porte. Si ustedes tienen una medalla que no ha sido bendecida o que fue bendecida con una bendición genérica, llévela a un sacerdote y pidan específicamente que sea bendecida con la bendición de la medalla de San Benito. Muchos sacerdotes tienen el ritual y si no lo tienen, pueden conseguirlo fácilmente. Segundo, la medalla puede ser usada de varias maneras. Pueden portarla colgada al cuello con una cadena, pueden llevarla en el bolsillo, pueden colocarla en su automóvil, en su lugar de trabajo y especialmente en su hogar. En el hogar, lo ideal es colocar medallas bendecidas en lugares estratégicos. Una en la puerta de entrada principal, que es por donde entra todo lo que viene del exterior, bueno o malo. Colóquenla por la parte interior de la puerta, no tiene que ser visible para los visitantes, lo importante es que esté ahí como guardia espiritual. Coloquen otra en cada una de las habitaciones, especialmente en los dormitorios, porque es durante el sueño cuando somos más vulnerables espiritualmente. Pueden pegarlas detrás de un cuadro, debajo de la cama, en el cajón de la mesa de noche, no importa que no se vean, lo importante es que estén presentes. Si tienen hijos pequeños, coloquen una medalla bendecida debajo del colchón de la cuna o de la cama. Los niños son especialmente vulnerables a ataques espirituales porque su inocencia los hace blanco fácil del enemigo que sabe que si destruye a un niño, destruye un futuro. He visto casos de niños con terrores nocturnos inexplicables que cesaron completamente cuando sus padres colocaron la medalla de San Benito en su habitación. También es muy recomendable colocar una medalla en la cocina.
que es el corazón del hogar donde se prepara el alimento de la familia. Y si tienen un lugar específico donde rezan, donde tienen imágenes sagradas, coloquen allí también una medalla, creando un verdadero espacio de oración protegido y santificado. Tercero, no basta con colocar las medallas y olvidarse de ellas. Deben ser acompañadas de oración. Existe una oración específica a San Benito que es muy poderosa y que deberían rezar diariamente, especialmente por la mañana al levantarse y por la noche antes de dormir. La oración dice así: la Santa Cruz sea mi luz, no sea el dragón mi guía. Apártate, Satanás, nunca me aconsejes cosas vanas. Lo que me ofreces es malo, bebe tú mismo tu veneno. Pero pueden ampliarla así: San Benito, padre de los monjes, guerrero de Cristo, que venciste las tentaciones del demonio y quebraste el poder del mal con la señal de la cruz, intercede por mí y por mi familia. Protege nuestro hogar de toda influencia maligna, de todo espíritu impuro, de toda perturbación diabólica. Que bajo tu protección vivamos en paz, crezcamos en santidad y lleguemos seguros al reino de los cielos. Amén. Cuarto, y esto es absolutamente crucial, la medalla no es un amuleto mágico que los protege mientras ustedes siguen viviendo en pecado. Si ustedes tienen pecados mortales sin confesar, si viven en estado de gracia habitual, si frecuentan lugares o personas que los llevan al pecado, si consumen contenido inmoral, si participan en prácticas ocultistas, aunque sea por curiosidad, la medalla no va a funcionar. Peor aún, podría convertirse en una blasfemia, porque estarían pretendiendo usar las cosas sagradas mientras viven en la profanación. La protección espiritual viene como un paquete completo: fe, sacramentos, oración, vida moral recta, uso de sacramentales, todo junto. No pueden elegir solo las partes que les convienen y descartar las demás. Dios no se burla, nos dice San Pablo. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Quinto, combinen la medalla con otros sacramentales de la iglesia. Tengan agua bendita en casa y úsenla diariamente. Rocíen su hogar con agua bendita mientras rezan el Padre Nuestro. Tengan un crucifijo en un lugar prominente de su casa, que todos lo vean al entrar, que sea un recordatorio constante de que esa es una casa cristiana. Tengan imágenes sagradas, especialmente de la Virgen María, que es terror de los demonios. Recen el rosario en familia, que es el arma más poderosa que tenemos después de la Eucaristía. Hagan que un sacerdote bendiga su casa al menos una vez al año, especialmente en Pascua, cuando se hace la bendición pascual de los hogares. Todos estos elementos juntos crean una atmósfera espiritual en su hogar que hace muy difícil que el maligno entre o permanezca. Y ahora déjenme advertirles sobre algunos errores comunes que la gente comete con la medalla de San Benito. Primer error: usarla como amuleto supersticioso. He conocido personas que tienen 5 o 10 medallas colgadas, que las usan como si fueran fetiches de buena suerte, pero que no rezan, no van a misa, no se confiesan. Esto es superstición pura, no es fe católica. La cantidad de medallas no importa. Lo que importa es la calidad de su fe y su vida. Segundo error: comprar medallas que no están bendecidas o que son de dudosa procedencia. En el mercado hay muchas imitaciones baratas de la medalla de San Benito que no tienen los símbolos correctos, que están mal diseñadas, que no han sido aprobadas por la iglesia. Consigan sus medallas en lugares confiables, tiendas católicas serias, directamente en monasterios benedictinos si es posible, y asegúrense de que sean bendecidas. Tercer error: pensar que la medalla los va a proteger de todo mal físico. La medalla protege espiritualmente, pero eso no significa que ustedes pueden hacer imprudencias y esperar que la medalla los salve. Si manejan borrachos, la medalla no va a impedir el accidente. Si se exponen conscientemente al peligro, la medalla no es un escudo mágico. Dios nos dio inteligencia y libre albedrío, debemos usar ambos responsablemente. Cuarto error: usar la medalla pero no honrar a San Benito. Conozcan su vida, lean sobre él, aprendan de su sabiduría, estudien su regla. Hay traducciones excelentes de la regla de San Benito disponibles en español. Léanla, medítenla, aplíquenla. El santo no es solo un nombre en una medalla, es un maestro espiritual que tiene mucho que enseñarnos sobre cómo vivir el evangelio en la vida diaria. Quinto error: no combinar la medalla con los sacramentos. Puedo decirles con total certeza que la medalla es infinitamente más poderosa cuando ustedes viven en estado de gracia, cuando se confiesan regularmente, cuando comulgan dignamente, cuando participan en la misa dominical sin falta. Los sacramentos
Son canales de gracia, son encuentros reales con Cristo, son fuentes de poder espiritual que ninguna devoción privada, por hermosa que sea, puede reemplazar. La medalla de San Benito es un sacramental, es decir, un objeto que nos ayuda, que nos prepara, que nos dispone para recibir mejor la gracia de los sacramentos. Pero nunca puede sustituir a los sacramentos mismos. Por eso mi consejo, hermanos, es pónganse la medalla al cuello, colóquenla en su casa, pero también pongan sus rodillas en el confesionario y sus labios en la Sagrada Comunión. Ahora quiero compartirles algo que tal vez algunos desconozcan. La medalla de San Benito tiene aprobadas por la Iglesia una serie de indulgencias, es decir, remisión de las penas temporales debidas por nuestros pecados. Cuando portamos la medalla bendecida con fe y cumplimos ciertas condiciones, podemos ganar indulgencias parciales e incluso plenarias. Para ganar una indulgencia plenaria mediante la medalla de San Benito necesitamos, primero, estar en estado de gracia, es decir, sin pecados mortales. Segundo, haber recibido el sacramento de la confesión recientemente. Tercero, comulgar el día en que se busca la indulgencia. Cuarto, rezar por las intenciones del Papa. Y quinto, besar devotamente la medalla mientras rezamos alguna oración aprobada, como el credo o alguna oración a San Benito, en ciertas festividades específicas como la fiesta de San Benito el 21 de marzo. Las indulgencias son un tesoro espiritual que la Iglesia pone a nuestra disposición y que muchos católicos lamentablemente ignoran o desprecian por desconocimiento. Una indulgencia plenaria significa que toda la pena temporal debida por nuestros pecados es perdonada. Esto significa que si muriéramos en ese estado, iríamos directamente al cielo sin pasar por el purgatorio. Es un regalo inmenso de la misericordia de Dios, y la medalla de San Benito es uno de los medios aprobados para obtener estas indulgencias. Por eso es tan importante no solo tenerla, sino usarla correctamente, con conocimiento de lo que estamos haciendo, con aprovechamiento de todas las gracias que la Iglesia asocia a ella. Pero hermanos, quiero que quede muy claro algo. Las indulgencias no son una licencia para pecar. No podemos pensar, voy a pecar todo lo que quiera y luego gano una indulgencia y listo, todo borrado. No funciona así. Las indulgencias presuponen un corazón arrepentido, una vida de conversión continua, un esfuerzo real por vivir en santidad. Son un complemento, no un sustituto de la vida cristiana auténtica. Son como la guinda del pastel, pero primero tiene que haber pastel. Primero tiene que haber fe viva, caridad activa, esperanza firme, lucha contra el pecado, amor a Dios y al prójimo. Sobre esa base, las indulgencias son una ayuda extraordinaria, un bálsamo espiritual, un regalo de la Iglesia Madre que quiere que sus hijos lleguen lo más rápido y purificados posible a la casa del Padre. Ahora bien, sé que algunos de ustedes pueden estar pensando, Padre, todo esto suena hermoso, pero también suena muy complicado, muchas reglas, muchas condiciones, muchas cosas que recordar, y entiendo esa preocupación. Pero déjenme simplificarlo al máximo. Si solo pudieran hacer 3 cosas con respecto a la medalla de San Benito, serían estas. 1. Consigan una medalla bendecida por un sacerdote con la bendición especial y pónganla en un lugar donde la vean diariamente, ya sea en su cuello, en su casa, donde sea. 2. Recen todos los días, aunque sea una vez, aunque sea brevemente, la oración de la medalla. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el dragón mi guía, apártate, Satanás. 3. Vivan en gracia de Dios, confiésense regularmente, reciban la comunión con devoción, esfuércense por vivir el Evangelio. Si hacen estas 3 cosas, hermanos, van a experimentar el poder de esta devoción en su vida. No estoy prometiendo milagros espectaculares, no estoy prometiendo que todos sus problemas desaparecerán, pero sí estoy prometiendo, basado en la experiencia de siglos de cristianos y en mi propia experiencia pastoral, que sentirán una protección real, una paz más profunda, una fortaleza mayor para enfrentar las batallas de la vida. Y ahora, antes de continuar, quiero hacer una pausa para recordarles algo importante. Si están encontrando valor en lo que estoy compartiendo, si sienten que esto está tocando su corazón, si creen que otras personas necesitan escuchar este mensaje, les pido que compartan este contenido, que le den me gusta, que se suscriban al canal, porque así ayudan a que más personas conozcan estas verdades que pueden transformar vidas. La evangelización hoy pasa también por los medios digitales, y ustedes pueden ser instrumentos de Dios para llevar su palabra a otros. Pero ahora volvamos a nuestra reflexión, porque todavía hay mucho más que compartirles sobre este tesoro espiritual que es la medalla de San Benito. Quiero hablarles ahora de la espiritualidad benedictina, porque
Portar la medalla de San Benito implica de alguna manera abrazar también el espíritu de su regla, el modo de vida que él enseñó. La regla de San Benito, escrita en el siglo VI, es uno de los documentos espirituales más influyentes de toda la historia del cristianismo. Ha formado innumerables santos, ha dado estructura a miles de monasterios, ha preservado la civilización occidental durante la Edad Media, y lo más hermoso es que su sabiduría no es solo para monjes, es para cualquier persona que quiera vivir una vida equilibrada, santa, fructífera. La regla se basa en 3 pilares fundamentales: oración, trabajo y vida comunitaria. Ora et labora, reza y trabaja. Es el lema benedictino. Y esto es profundamente revolucionario porque une lo que nuestra cultura moderna ha separado: lo espiritual y lo material. En nuestra época muchos cristianos viven una fe esquizofrénica. Rezan los domingos, pero viven como paganos de lunes a sábado. Tienen un Dios para la iglesia y otro Dios o ningún Dios para el trabajo, para los negocios, para las relaciones. La espiritualidad benedictina nos enseña que toda la vida es sagrada, que todo trabajo honesto es oración cuando se hace con amor a Dios, que no hay separación entre lo sagrado y lo profano para quien vive en presencia de Dios. San Benito enseñaba a sus monjes que lavar los platos del monasterio debía hacerse con el mismo cuidado y reverencia que preparar los vasos para la Eucaristía, que trabajar en el campo era tan digno como rezar en el coro, que servir a un hermano enfermo era servir a Cristo mismo. Esta visión integrada de la vida es lo que el mundo moderno necesita desesperadamente. Estamos fragmentados, divididos, viviendo vidas compartimentalizadas donde nuestros diferentes roles nunca se tocan, nunca se integran. Somos una persona en la iglesia, otra en el trabajo, otra en casa, otra en las redes sociales, y esa fragmentación nos está matando espiritualmente. La espiritualidad benedictina nos llama a la unidad interior, a vivir con la misma integridad en todos los ámbitos de nuestra vida, a ser la misma persona ante Dios, ante los hombres y ante nosotros mismos. Cuando portamos la medalla de San Benito, estamos diciendo que queremos vivir así, que queremos esa santidad práctica, ese equilibrio entre cielo y tierra, esa coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Otro aspecto crucial de la espiritualidad benedictina es la obediencia. San Benito dedica muchos capítulos de su regla a explicar la importancia de la obediencia, no como una sumisión ciega o irracional, sino como una virtud liberadora. Obedecer a Dios, obedecer a la iglesia, obedecer a las autoridades legítimas, obedecer incluso unos a otros en caridad, porque la obediencia nos libera del terrible peso de querer hacer siempre nuestra voluntad, de estar siempre tratando de imponer nuestros criterios, de vivir en constante conflicto con la realidad. Hermanos, vivimos en una cultura de desobediencia radical, nadie quiere obedecer a nadie, cada uno quiere ser su propio Dios, su propio legislador, su propio juez, y el resultado es el caos que vemos por todas partes: familias destruidas, sociedades fragmentadas, individuos perdidos en un mar de opciones sin brújula moral. La medalla de San Benito nos recuerda que la verdadera libertad viene de la obediencia a Dios. Cuando obedecemos sus mandamientos no nos estamos limitando, nos estamos liberando. Nos estamos liberando del pecado que esclaviza, de las pasiones que destruyen, de las mentiras que confunden. Jesús mismo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, nos dice San Pablo. Y esa obediencia fue nuestra salvación. Nosotros estamos llamados a imitar esa obediencia, cada uno según su estado de vida. Los esposos obedeciendo mutuamente en amor, los hijos obedeciendo a sus padres, los ciudadanos obedeciendo las leyes justas, los fieles obedeciendo las enseñanzas de la iglesia. Esta cadena de obediencia en amor es lo que mantiene unida la sociedad, lo que permite que la civilización exista, lo que refleja el orden divino en el orden humano. San Benito también enfatizaba la humildad como virtud fundamental. Dedica todo un capítulo de su regla a describir los 12 grados de humildad, que es básicamente un programa completo de transformación espiritual. La humildad, nos enseña Benito, comienza con el temor de Dios, no un temor servil que nos hace huir de Él, sino un temor reverencial que nos hace conscientes de su majestad, de su santidad, de nuestra pequeñez ante Él. Y esa conciencia nos lleva a depender totalmente de Dios, a reconocer que sin Él no podemos nada, que todo lo bueno que tenemos viene de Él, que nuestra única gloria es ser hijos suyos. En nuestra cultura del ego inflado, del narcisismo rampante,
de la autopromoción constante en redes sociales, necesitamos desesperadamente redescubrir la humildad benedictina. Hermanos, cuando ustedes portan la medalla de San Benito, están portando también un compromiso implícito con estos valores: integración de fe y vida, obediencia a Dios, humildad ante Él y ante los demás. No es solo un objeto de protección, es un símbolo de un modo de vida. Y si ustedes se esfuerzan por vivir ese modo de vida, la protección de la medalla será mucho más efectiva porque su vida entera será una fortaleza contra el mal. El demonio puede atacar a quien vive en pecado aunque porte 1000 medallas, pero tiene muy difícil atacar a quien vive en gracia, en humildad, en obediencia, en oración constante, en trabajo santificado. Esa persona, aunque no tuviera ninguna medalla, ya estaría protegida por su modo de vida. Pero cuando a ese modo de vida le añadimos el sacramental de la medalla, entonces tenemos una protección doblemente poderosa: la protección que viene de la vida virtuosa y la protección que viene de la intercesión del santo. Y ahora quiero contarles algo que muchos no saben. San Benito, además de ser el patrono de Europa y el padre del monacato occidental, es también el patrón de los moribundos, de los envenenados, de los que sufren tentaciones, de los estudiantes, de los agricultores, de los ingenieros, de los arquitectos. Es un santo universal cuya intercesión abarca prácticamente todos los aspectos de la vida humana. Y esto no es casualidad. Benito vivió 87 años, una edad extraordinaria para su época. Durante esos años experimentó todo tipo de pruebas, tentaciones, persecuciones, alegrías, victorias. Fundó comunidades, las vio destruidas y las volvió a fundar. Sufrió traiciones, ataques físicos, ataques espirituales, pero nunca se rindió, nunca perdió la fe, nunca dejó de confiar en Dios. Y por eso su intercesión es tan poderosa, porque Él sabe lo que es luchar, lo que es sufrir, lo que es perseverar contra viento y marea. Cuando nosotros invocamos a San Benito, cuando besamos su medalla, cuando rezamos su oración, estamos pidiéndole que comparta con nosotros algo de su fortaleza, de su perseverancia, de su fe inquebrantable. Estamos pidiéndole que interceda por nosotros ante Dios como Él intercedió por tantos durante su vida terrena. Y Él lo hace, hermanos, Él lo hace. Los santos en el cielo no están inactivos, no están en una especie de retiro espiritual desconectados de nosotros. Están más vivos que nunca, más activos que nunca, más cercanos a nosotros que cuando estaban en la tierra. Porque ahora están en Dios, ven con los ojos de Dios, aman con el corazón de Dios, interceden con el poder de Dios. Y San Benito, desde su gloria celestial, sigue combatiendo al demonio, sigue protegiendo a los que lo invocan, sigue siendo el guerrero espiritual que fue en la tierra. Por eso yo les digo con total convicción, no subestimen el poder de esta medalla, no la vean como un adornito religioso más. Véanla como lo que realmente es: un arma espiritual forjada en los combates de un santo, bendecida por la Iglesia de Cristo, cargada con siglos de fe de millones de cristianos que la han usado antes que ustedes. Cuando la sostienen en su mano, están sosteniendo un instrumento de victoria. Cuando la colocan en su hogar, están plantando una bandera que dice: aquí manda Cristo, aquí reina la cruz, aquí no tiene cabida el mal. Y esa declaración tiene poder, hermanos, tiene consecuencias reales en el mundo espiritual. Ahora, permítanme abordar una pregunta que algunos podrían estar haciéndose. Padre, todo esto está muy bien, pero ¿qué pasa si yo tengo la medalla y sigo teniendo problemas, sigo siendo tentado, sigo sufriendo ataques espirituales? ¿Significa que la medalla no funciona? No, hermanos, no significa eso. Significa que ustedes están en combate y en el combate hay heridas, hay batallas, hay momentos difíciles. Ningún soldado va a la guerra esperando que su armadura lo haga invulnerable. La armadura protege, sí, pero no garantiza que el soldado nunca será herido. Lo que garantiza es que las heridas no serán mortales, que el soldado podrá seguir luchando, que tendrá mejores probabilidades de victoria. Así es con la medalla de San Benito. No es una garantía de que nunca serán tentados. Es una ayuda para que cuando sean tentados tengan la fuerza de resistir. No es una garantía de que nunca sufrirán ataques espirituales. Es una protección para que esos ataques no logren su objetivo final de separarlos de Dios. Además, hermanos, a veces Dios permite que seamos probados precisamente porque nos ama y quiere fortalecernos. El oro se purifica en el fuego. El músculo se fortalece con el ejercicio. La fe se profundiza con las pruebas. Si todo fuera fácil, si nunca tuviéramos tentaciones, si nunca enfrentáramos dificultades, permaneceríamos espiritualmente infantiles, débiles, inmaduros. Dios quiere hacernos santos. Y la santidad requiere lucha, requiere esfuerzo, requiere perseverancia.
La medalla de San Benito nos ayuda en esa lucha, nos da ventaja en ese combate, pero no elimina la necesidad de que nosotros pongamos de nuestra parte. Dios no nos salva sin nosotros, nos dice San Agustín. Él nos da la gracia, pero nosotros debemos cooperar con ella. Por eso, cuando ustedes usen la medalla y sigan enfrentando dificultades, no se desanimen. Al contrario, agradezcan a Dios porque les está dando la oportunidad de crecer, de madurar, de demostrar su amor por Él, no en palabras, sino en obras. Cada tentación resistida es una victoria. Cada batalla librada con fe es un avance en santidad. Cada vez que ustedes miran la medalla en medio de la prueba y dicen, apártate, Satanás, estoy con Cristo, están dando testimonio de una fe viva, activa, combativa. Y ese testimonio tiene valor eterno. Esos son los tesoros que están acumulando en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen y donde los ladrones no socavan ni roban, como nos dice Jesús. Hermanos, también quiero advertirles contra un peligro muy real en nuestros tiempos. Hay mucha gente que se aprovecha de la fe sencilla de los creyentes para vender objetos religiosos con promesas exageradas o falsas. He visto vendedores ambulantes que ofrecen medallas de San Benito garantizando que si la compras te vas a hacer rico, o que vas a encontrar pareja, o que vas a ganar la lotería. Eso es charlatanería. Es engaño, es pecado. La medalla de San Benito no es un amuleto de buena suerte material, es un instrumento de protección espiritual. Su propósito no es hacernos ricos o exitosos según los criterios del mundo. Su propósito es ayudarnos a llegar al cielo, a vivir en santidad, a vencer al demonio, a permanecer en gracia. Si como consecuencia de vivir en gracia, de estar protegidos espiritualmente, nuestra vida mejora también materialmente, bendito sea Dios. Pero ese no es el objetivo primario. No se dejen engañar por promesas mundanas asociadas a objetos sagrados. La religión católica no es magia. No es un sistema de fórmulas donde si haces X obtienes Y automáticamente. Es una relación de amor con Dios Padre, por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo, y en esa relación Dios nos da instrumentos de gracia, nos da ayudas espirituales, nos da protección, pero siempre respetando nuestra libertad, siempre invitándonos a la conversión, siempre pidiéndonos que pongamos de nuestra parte. Si alguien les ofrece una medalla de San Benito con garantías materiales, aléjense de esa persona. Busquen objetos religiosos en lugares confiables, bendecidos por sacerdotes legítimos, usados con la intención correcta que es la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y hablando de la salvación de las almas, déjenme recordarles algo fundamental. Todo esto que les estoy enseñando sobre la medalla de San Benito, sobre la protección espiritual, sobre el combate contra el demonio, todo esto tiene un único objetivo final: que ustedes y sus seres queridos se salven eternamente, que lleguen al cielo, que disfruten de Dios para siempre. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?, nos pregunta Jesús. Podemos tener éxito en todo lo demás, podemos tener salud, dinero, familia, reconocimiento, pero si al final nos condenamos, habremos perdido todo. La medalla de San Benito es valiosa precisamente porque nos ayuda en esta batalla por la salvación eterna. Nos protege del enemigo que quiere robarnos el cielo, nos fortalece en la fe que nos lleva a Dios, nos conecta con un santo que ya está en la gloria y que quiere llevarnos con Él. Hermanos, el cielo es real, el infierno es real, la eternidad es real. Y las decisiones que tomamos aquí en esta vida breve tienen consecuencias eternas. Por eso la Iglesia, en su sabiduría maternal, nos da todos estos medios de gracia: los sacramentos, la oración, los sacramentales como la medalla de San Benito. No porque seamos incapaces de salvarnos sin ellos, sino porque Dios, en su misericordia infinita, quiere multiplicar nuestras probabilidades de éxito. Quiere que nadie se pierda, quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como nos dice San Pablo. Por eso nos da tantas ayudas, tantos recursos, tantas gracias. Sería una tragedia inmensa, desperdiciar todas estas ayudas por ignorancia, por negligencia, por orgullo espiritual. Ahora, antes de que lleguemos al final de nuestra reflexión, quiero compartirles un último testimonio, uno que me tocó muy personalmente. Hace algunos años conocí a un hombre mayor, ya de 70 y tantos años, que toda su vida había sido agnóstico, que nunca había creído en Dios, que se burlaba de la religión. Un día su esposa, que sí era católica, aunque no muy practicante, le puso, sin que él lo supiera, una medalla de San Benito debajo del colchón de su cama. Pocos días después, este hombre comenzó a tener sueños muy vívidos sobre su propia muerte, sobre el juicio de Dios, sobre la eternidad. Los sueños eran tan intensos que lo dejaban perturbado durante el día. Finalmente, movido no sé si por miedo o por curiosidad,
Le preguntó a su esposa si ella conocía algún sacerdote con quien pudiera hablar. La esposa, sorprendida y emocionada, me contactó a mí. Fui a visitarlo a su casa y pasamos horas conversando. Él me contó toda su historia, todas sus dudas, todos sus argumentos contra la fe que había sostenido durante décadas. Pero también me contó sobre esos sueños que no lo dejaban en paz, sobre una inquietud creciente sobre lo que vendría después de la muerte. Le expliqué el Evangelio, le hablé del amor de Dios, le presenté a Cristo no como una doctrina, sino como una persona viva que lo estaba llamando. Al final de nuestra conversación, este hombre, con lágrimas en los ojos, me dijo: Padre, quiero bautizarme, quiero conocer a ese Dios que ha sido tan paciente conmigo durante todos estos años. Comenzamos un proceso de preparación, lo bauticé 6 meses después y murió 2 años más tarde, completamente reconciliado con Dios, en paz, preparado para la eternidad. Años después me enteré por su esposa del detalle de la medalla bajo el colchón. No puedo probar científicamente que fue la medalla la que causó esos sueños, esa inquietud, esa búsqueda, pero no creo en coincidencias en las cosas de Dios. Creo que la fe de esa mujer, expresada en el gesto sencillo de colocar una medalla bendecida, abrió un canal de gracia. Creo que San Benito intercedió por ese hombre. Creo que Dios usó ese sacramental para tocar el corazón de alguien que había permanecido cerrado durante 70 años. Y creo que esa medalla, tan pequeña, tan simple, fue instrumento de una salvación eterna. Por eso les insisto tanto, por eso les suplico que no desprecien estos medios que Dios nos da, porque no sabemos, no podemos saber cuándo y cómo Dios los usará para hacer milagros en nuestra vida o en la vida de quienes amamos. Hermanos, estamos llegando al final de nuestra reflexión, pero antes de despedirnos quiero resumir todo lo que hemos hablado en unos puntos muy claros, muy concretos, para que ustedes puedan llevarse algo práctico, algo que puedan aplicar inmediatamente en su vida. Primero, consigan medallas de San Benito bendecidas por un sacerdote. Si pueden, consigan varias. Una para ustedes, una para cada miembro de su familia, algunas para colocar en su casa. Segundo, aprendan el significado de los símbolos de la medalla, mediten en ellos, dejen que penetren en su conciencia. Tercero, coloquen las medallas en lugares estratégicos de su hogar. Puerta de entrada, dormitorios, especialmente las habitaciones de los niños. Cuarto, recen diariamente la oración de San Benito, aunque sea brevemente. Quinto, vivan en gracia de Dios, confiésense regularmente, reciban la comunión con devoción. Sexto, combinen la medalla con otros sacramentales, agua bendita, crucifijos, imágenes sagradas, rosario. Séptimo, estudien la vida de San Benito, conózcanlo como persona, como santo, como maestro espiritual. Octavo, traten de vivir algo de la espiritualidad benedictina. Equilibrio entre oración y trabajo, obediencia a Dios, humildad, vida ordenada. Noveno, no caigan en supersticiones, usen la medalla con fe católica auténtica, no como amuleto mágico. Décimo, compartan esta devoción con otros, especialmente con sus seres queridos, porque el amor verdadero desea la salvación del otro. Y finalmente, confíen en Dios, confíen en la intercesión de San Benito, confíen en el poder de la cruz de Cristo, que es nuestra única esperanza de salvación. Si ustedes hacen estas cosas, hermanos, les aseguro que experimentarán en su vida la protección de Dios de una manera tangible. No les prometo que todos sus problemas desaparecerán, ya les dije que eso no es realista, pero sí les prometo que tendrán más paz, más fortaleza, más claridad espiritual para enfrentar esos problemas. Les prometo que su hogar será un lugar más seguro espiritualmente, que sus hijos estarán más protegidos, que su familia tendrá mejores defensas contra los ataques del enemigo. Les prometo que ustedes mismos se sentirán más firmes en la fe, más decididos en seguir a Cristo, más conscientes de la realidad espiritual que nos rodea y de las armas que tenemos para combatir en ella. Y ahora sí, queridos hermanos, queridas hermanas, hemos llegado al momento de despedirnos, pero no quiero hacerlo sin antes decirles algo desde el fondo de mi corazón de sacerdote. Ustedes son amados por Dios, infinitamente amados. Más allá de lo que hayan hecho, más allá de sus pecados, más allá de sus fracasos, Dios los ama y quiere que estén con Él eternamente. Por eso les da su iglesia, por eso les da los sacramentos, por eso les da santos como San Benito que interceden por ustedes, por eso les da instrumentos de gracia como esta medalla. Todo es amor, todo es misericordia, todo es un padre que no se rinde con sus hijos hasta que los tenga a salvo en casa.
No desperdicien este amor. No ignoren estas ayudas. No vivan como si la eternidad no existiera, porque sí existe y es para siempre, y lo que hagamos aquí determinará dónde la pasaremos. Les pido que reflexionen sobre todo lo que hemos compartido hoy. Que no dejen que estas palabras entren por un oído y salgan por el otro. Que tomen decisiones concretas. Que consigan la medalla si no la tienen. Que la usen correctamente si ya la tienen, que profundicen en la espiritualidad benedictina, que fortalezcan su vida sacramental, que se tomen en serio el combate espiritual, que vivan como los guerreros de Cristo que están llamados a ser. El mundo necesita cristianos valientes, firmes, comprometidos, cristianos que no se avergüencen de su fe, que no escondan su cruz, que no negocien sus principios, cristianos que porten con orgullo los símbolos de su fe, que usen las armas espirituales que Dios les da, que planten cara al mal en todas sus manifestaciones. Si este mensaje les ha tocado el corazón, si han sentido que el Espíritu Santo les estaba hablando a través de estas palabras, les pido que lo compartan. Compartan este mensaje con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos, porque tal vez haya alguien que necesita escuchar esto urgentemente. Tal vez haya alguien que está siendo atacado espiritualmente y no sabe cómo defenderse. Tal vez haya alguien que tiene fe pero no sabe cómo vivirla prácticamente. Tal vez haya alguien que está a punto de rendirse y necesita saber que hay esperanza, que hay ayuda, que hay medios concretos para vencer. Ustedes pueden ser instrumentos de Dios para llegar a esas personas. No guarden este tesoro solo para ustedes. La fe se fortalece compartiéndola. También les pido que se suscriban a este canal, que activen las notificaciones, que estén atentos a los próximos mensajes que estaré compartiendo. Porque mi misión, la misión que Dios me ha dado como sacerdote, es alimentar al rebaño, es enseñar la fe, es formar discípulos, es equipar a los santos para la obra del ministerio. Y ustedes son parte de ese rebaño. Ustedes son esas ovejas por las que el buen pastor dio su vida. Ustedes son esos santos en formación que están llamados a transformar el mundo. Permítanme acompañarlos en ese camino. Permítanme seguir compartiendo con ustedes las riquezas de nuestra fe, los tesoros de nuestra tradición, las herramientas de nuestra espiritualidad. Y finalmente, hermanos, déjenme orar por ustedes. Donde quiera que estén en este momento, les pido que hagan la señal de la cruz conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te presento a cada persona que ha escuchado este mensaje. Tú conoces sus nombres, conoces sus rostros, conoces sus historias, conoces sus luchas. Te pido que los bendigas abundantemente, que los protejas de todo mal, que fortalezcas su fe, que aumente su esperanza, que inflame su caridad, que los llenes de tu Espíritu Santo. Por intercesión de San Benito, que ha sido nuestro tema hoy, te pido que guardes sus hogares, que protejas a sus familias, que los ayudes en sus batallas espirituales. Que la cruz de Cristo sea su luz, que el dragón infernal no sea su guía, que Satanás sea parte de ellos y de todo lo que les pertenece. Que lo que el enemigo les ofrece como placer reconozcan que es veneno y que ese veneno vuelva a quien lo envía. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos. San Benito, Padre de monjes y guerrero espiritual, intercede por ellos. Todos los santos y ángeles del cielo, acompáñenlos en su camino hacia la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja y los lleve sanos y salvos a la casa del Padre. Vayan en paz y que la paz de Cristo reine en sus corazones. Hasta la próxima, hermanos. No me olviden en sus oraciones como yo no los olvido en las mías. A Dios, las mías. Walk past the record store today, still hear our voices drift and play. You laugh like the world was soft and slow. Now it's just echoes I used to know. We were second-hand stars burning out in borrowed cars, talking big beneath small skies, living truths and little lies. I still keep your note in my coat, fading words I never wrote. Moonlight on an empty street,
shoelace loose and cold bare feet. Every light reminds me of the way you said goodbye like love. We were second-hand stars burning out in borrowed cars, talking big beneath small skies, living truths and little lies. I still keep your note in my coat, fading words I never wrote. And maybe that's how some things end, with a whisper, not a bend. Ooh, ooh, ooh.